reales, es decir, tanto la función resultante como las variables independientes eran en todos los casos campos escalares y funciones reales. De ahí nosotros, el primer cambio que hicimos fue el estudio de funciones de una variable independiente donde había un dominio en el campo de los reales y una imagen en el campo de los reales, pasar al concepto de funciones multivariables o de dos o más variables, en donde el dominio ya no estaba solamente en el campo de los reales R1, sino que podía estar en R1, R2 o en general en Rn, mientras que la imagen se mantenía acotada, digamos, en R1. Y ahí teníamos las funciones de varias variables. Por ejemplo, z igual a x más y. X y son números reales y z, que es el resultado, también. Cuando vimos las definiciones, o sea, definimos función de dos o más variables, límite, continuidad, derivada, y también incursionamos en el tema 7 en lo que serían las integrales múltiples, es decir, integrar funciones de más de una variable independiente. Lo que nos llevó a desarrollar un concepto o el concepto de integral sucesiva o integral reiterada. Es decir, para resolver una integral doble, nosotros tenemos que considerar la región de integración y como consecuencia los límites de la misma, de tal manera que la integral doble que tenemos que resolver la podamos resolver en dos pasos a través de dos integrales simples, y que a su vez esas dos integrales simples se integran como si fuesen función de una sola variable, dejando la otra constante en el primer paso, y en el segundo se hace justamente a la inversa. De ahí vimos, bueno, el concepto de cómo nos convenía definir las regiones de integración, cómo poníamos los límites de las regiones de integración, cómo elegíamos el orden de integración, y eso lo vimos con algún detalle para las integrales dobles, o sea, de funciones de dos variables independientes. No está limitado ese concepto para nada, y si hay una integral triple, significa que vamos a tener una función de tres variables y vamos a tener que limitar ese sólido de integración. Ya no va a ser una región, un área de integración, sino va a ser un sólido de integración. Lo tendremos que limitar en los tres ejes, en las variables x, y z. Y vamos a tener que resolver tres integrales simples para llegar al resultado numérico. También podemos hablar de integrales múltiples de 4, 5 o las dimensiones que nosotros pensemos que corresponden, pero básicamente el proceso, si bien se complica por el procedimiento en sí mismo, es básicamente el mismo concepto, es decir, uno va resolviendo, dividiendo las regiones de integración, restándole una dimensión cada vez, hasta llegar a la secuencia o sucesión de integrales simples. Y con eso es como que hubiéramos ampliado el concepto de una función de una variable a un campo pluridimensional o multidimensional, pero manteniéndolo siempre en el campo escalar. Lo que vemos en los temas 8, 9 y 10, que nosotros vamos a ver hoy el tema 8, y la semana que viene, que es la última clase, una introducción de los temas 9 y 10, que es el alcance que le vamos a dar en este redictado. Vamos a meternos con los vectores. Es decir, porque así como hay funciones que representan números, como por ejemplo la temperatura, también hay funciones que representan magnitudes vectoriales, como por ejemplo, no sé, la velocidad, la fuerza. Entonces ahí el concepto de campo escalar
eh, digamos, es como que queda eh, limitado a un tipo de funciones que son las funciones escalares. Uy, queda muy grandote. Vaya, no lo veo. Ya lo bajo. Este, cuando nosotros en general en temas de ingeniería trabajamos con funciones vectoriales, es conveniente tener una noción de qué podemos hacer con las funciones vectoriales, que bueno, no es otra cosa que lo que hacemos con las funciones escalares. La primera parte de esta introducción que ustedes están viendo en la pantalla es como una presentación de las magnitudes vectoriales que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, de física 1, las han visto, pero acá están como las definiciones. Eh, y la diferencia está en el primer párrafo, habla de una cantidad escalar, que queda determinada por su magnitud únicamente, el número de unidades de medida que la define. Por ejemplo, el precio de un producto es una cantidad escalar. No hace falta decir más que el monto, el importe, para que quede definido el precio. El precio, ¿no? Pueden ser, esas cantidades escalares pueden ser constantes o pueden ser variables. Y pueden ser funciones que varían en función de otras variables. Con lo cual, lo que sería una cantidad escalar, hola Hernán, buen día, se convertiría en una función escalar, que es la que estuvimos viendo en los temas 5, 6 y 7 del curso. Cuando hablamos de un vector, ya estamos hablando de que es una cantidad que queda determinada no solo por su magnitud, sino también por su dirección. Es decir, que no alcanza con decir la magnitud o el módulo, como conocemos nosotros, a esa cantidad que tiene el vector, sino que es necesario además dar otros datos para que esa cantidad quede definida. Por ejemplo, si uno dice una fuerza de 3 kilogramos, eh, podría ser insuficiente esa información dependiendo del problema que se trate. Si yo digo un peso de 40 kilogramos, o sea, una persona pesa 40 kilogramos, a ver, pongamos este ejemplo. Digo, ese niño pesa 40 kilogramos. Ahí 40 kilogramos sería una magnitud escalar para ustedes o vectorial. ¿Entendieron la pregunta, no? Sí. Para Hernán, que capaz que no escuchó toda la introducción, estamos diferenciando magnitudes escalares o cantidades escalares de cantidades vectoriales. Decíamos que los escalares quedan definidos con solo el número que los representa. En cambio, las vectoriales, las cantidades vectoriales necesitan otros atributos para que queden definidos. Y como ejemplo, bueno, la temperatura sería una cantidad escalar, porque con decir 30 grados sabemos la temperatura, o el precio de un bien. Y una fuerza, en cambio, por ejemplo, tal vez según el problema del que se trate, necesitaríamos conocer, además
del valor de su módulo, 3 kilos por ejemplo, la dirección. La pregunta que hago es, ¿cómo asignarían ustedes una clasificación a la cantidad? El peso de esa persona es 40 kilos. ¿Es una cantidad escalar o vectorial? Pueden contestar por el chat, hablando, como quieran. ¿Cómo, profe? Repito la pregunta. Por favor. Sí. La pregunta es así. Estamos hablando de cantidades escalares y vectoriales con la diferencia de los datos necesarios para definirlas. Entonces, yo me refiero al peso de una persona y digo, ese niño pesa 40 kilos. Esa cantidad que estoy mencionando, en este caso, para ustedes es una cantidad escalar o vectorial. Vectorial. Maximiliano dice vectorial. Y Roberto y Hernán, ¿qué dicen? Hernán También dice vectorial. vectorial. Bueno, a ver, es una cantidad vectorial porque el peso, por decirlo de alguna manera, este, nuestro es una fuerza. O sea, no cabe duda que es un vector. No obstante, si ustedes van a la aplicación práctica de la cantidad peso, ninguno de nosotros se cuestiona hacia dónde apunta nuestro peso. Es decir, todos pensamos que el vector peso nuestro apunta hacia el centro de la Tierra siempre. Y a menos que nos movamos tanto en la Tierra que cambie el valor de G, nuestro peso se mantiene con la misma cantidad en kilogramos. A veces, cuando ustedes los tres estuvieron fantásticos y dijeron magnitud vectorial, pero esta pregunta, la del peso y otras así que son dudosas, dudosa en el sentido de que se puede interpretar como vectorial o escalar. El peso, uno dice el peso, supongamos 40 kilos, 60 kilos, 80 kilos de una persona, y no es como que no viene a la cabeza el vector que indica el peso, sino que el número ya lo identifica y nadie se cuestiona el vector. En cambio, si yo digo, ese auto pasó por la ruta a una velocidad de 100 kilómetros por hora, no estoy seguro si pasó de derecha a izquierda, por decir algo, o de izquierda a derecha. No sé si me explico en este ejemplo. Sí, sí, se entiende. Bien. O sea, a veces uno desprecia el sentido vectorial de una magnitud porque al vector que la representa lo tiene tan asumido que no lo identifica, pero no deja de ser un vector. Entonces, con ese concepto nosotros podemos asimilarlo a las cantidades escalares. En el caso que un vector varíe, entonces ya ese vector no va a ser un vector constante, sino que va a ser una función vectorial. Una función vectorial, o sea, un vector que cambia en la medida que cambian algunas variables. ¿Qué usamos en este tema? Y los conocimientos normales de vector, componentes de un vector, qué significa la norma o módulo de un vector, el producto interior, bueno, eh, serían los aspectos básicos eh, de lo que significa la definición de un vector. Nada, digamos, nuevo ni con eh, otro sentido que no sea el del vector propiamente dicho. Las funciones vectoriales se pueden representar de un montón de formas. En este caso, la letra U, que ustedes están viendo en la pantalla,
representa un vector variable, que en un punto P del espacio, en este caso hay 3 componentes para el vector, en un punto P del espacio tiene determinadas componentes U1, U2 y U3, que dependen de ese punto P. Entonces el vector en ese punto P tomaría un determinado valor y una determinada dirección en función de cómo varían U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que tratar de interpretar? El U1 de P es una función escalar que puede ser de varias variables. Supongamos que P es un punto en el espacio, tiene 3 componentes. Entonces, U sub 1 sería una función escalar de esas 3 componentes. Supongamos que las componentes fuesen X, Y, Z. U sub 1 sería una función escalar de X, Y, Z. U sub 2 lo mismo y U sub 3 lo mismo. Cuando resolvemos estas funciones en X, Y, Z, quedan 3 números escalares en U sub 1, U sub 2 y U sub 3, que definen las componentes del vector U sub P, que sería nuestra función. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien. Para no tener que escribir cada componente y entre paréntesis las variables, también se puede solamente expresar U de P, digamos. El punto P va a definir el valor de U. Ahí lo que tenemos es que el vector U varía según el punto del dominio en el que estemos eh, ubicados. Y bueno, y por último, una función vectorial, así como una función escalar definía un campo escalar, una función vectorial define un campo vectorial. Un campo vectorial, ¿no es cierto? Que se ve un ejemplo acá, es la velocidad del viento a una altura determinada en una región determinada. Acá todos los vectores son iguales, nada más que tienen diferente dirección o sentido. Pero hay números que no se ven demasiado bien, pero hay numeritos que indican un valor. En vez de 1030, por ejemplo, como dice ahí, acá dice 1010 y acá dice 1028. Y esas son mediciones de las velocidades del aire. No sé en qué unidades están, sinceramente, pero sí son las velocidades del viento. Eso se usa sobre todo en aviación, ¿no es cierto? Esto está sacado nomás del canal del tiempo, pero hay servicios meteorológicos especializados de los aeropuertos que te dan esta configuración del campo vectorial. En este, en este esquema uno lo que ve es un montón de vectores que están apuntando para distintos lugares. Lo que hay que imaginarse es que si uno se pone en esa ubicación, por ejemplo en este punto, el viento va a soplar en la dirección que está la flechita y con la intensidad que dice en ese lugar, pero en otro lugar va a soplar en otro sentido. Todo es el mismo campo vectorial, o sea, toda es la misma función velocidad del viento, todas las flechas que están acá. Sin embargo, en cada punto, el campo vectorial toma distintos valores.
Y esos valores no se representan solamente con el módulo, sino que se representan con el módulo más la dirección y el sentido. Por eso es que la representación gráfica de un campo vectorial no es parecida a la de un campo escalar. Acá hay otro ejemplo que es más rústico, digamos, un flujo que atraviesa una cañería que tiene una discontinuidad en la sección. Entonces, acá imaginamos que hay una velocidad representada por el vector F, que viene con una determinada dirección y sentido e intensidad. Cuando se ensancha la sección de la cañería, se agranda, eh, cambia la dirección del fluido, de la velocidad y la magnitud también. Y cuando después vuelve a normalizarse la sección, pero es un poquito más eh, de mayor diámetro que a la entrada, también el campo vectorial sigue, pero ahora para mantener el caudal constante, la intensidad de esa velocidad o el módulo del vector va a ser menor que el que tenía a la entrada del caño. Ese último ejemplo también es un campo vectorial que sería la velocidad del fluido en función del punto por el que pasa y va a cambiar justamente en la coordenada que nosotros elijamos. Para saber cómo cambia, tenemos que conocer la función. ¿Se entendió esa última parte? Sí. Bien. El, en realidad, en el plano, ahí en el caso del fluido, era eh, un, un ejemplo en tres dimensiones, no era en el plano. Pero nosotros podemos también tener campos vectoriales en el plano. Voy a ver si les puedo presentar un ejemplo de un campo vectorial. Ahí ven uno un poco más. Lo alcanzan a ver a las flechitas amarillas porque son muy claras. Sí, profe. Bien. Lo que pasa es que yo no las veo ahora. ¿Qué pasa? Acá está. Bien. Bueno, acá lo que tenemos también es un campo vectorial, nada más que diferente a los que vimos recién. El campo vectorial no tiene 3 grados de libertad en este caso. Los vectores únicamente, la función vectorial únicamente tiene 2 grados de libertad. Es como que el vector f tiene 2 componentes nada más en todo el dominio. 2 componentes significa que va a tener un valor en x y un valor en y. O si quieren, un valor en y versor y un valor en j versor. Nada más que 2 porque el vector está en la superficie. Puede representar cualquier fenómeno, pero es un campo vectorial. En cada punto que empezó a dibujar el profe, uno puede dibujar el vector que corresponde a ese punto, con la función, y que acompaña, obviamente, al resto de los vectores que forman el campo. Ahí estamos dibujando nuevos vectores en otros puntos. Si nos vamos a otro lado del campo vectorial, digamos, sería como el mismo fenómeno. En todos los puntos del plano, no hay ningún punto del plano en donde no esté definido el campo vectorial, porque tiene una función
que depende de X y de Y. Y a su vez, cada componente depende de X y de Y. O sea, la componente en X depende de X y de Y, y la componente en Y depende de X y de Y también. Cuando nosotros modificamos la posición de los puntos, el vector en general, si el campo es variable, va a cambiar. O sea, no es que todos los vectores van a estar igual ubicados en un punto quieto. Ahí están mostrados muchos puntos del plano XY. Hay lugares, por ejemplo, yo acá les estoy tratando de marcar con el cursor un punto cualquiera al que está asignado un vector, pero todos los otros puntos también tienen un vector, nada más que no está dibujado. Todos los puntos tienen un vector. Si uno imagina que se va moviendo, o que los puntos se fueran moviendo, que nosotros hacemos variar X e Y, el campo vectorial funciona como se vio recién en la imagen, a ver si la podemos repetir. Ahí es como que el campo vectorial está representando a través de los vectores el movimiento de los puntos, pero en realidad, acá voy a interrumpir y los voy a visitar en el aula. En realidad, no es que los puntos se mueven, ¿no es cierto? Los puntos están en el eje XY. A medida que nosotros nos movemos en el eje XY, los vectores van cambiando de posición y en algunos casos, en este caso no, pero en algunos casos de intensidad. Entonces el campo vectorial es la representación de lo que significa una función vectorial cuando sus variables varían. Yo en el chat le podría poner, supongamos, el vector B, que es igual a 3xy en y. Voy a poner una i así sin la tapita, porque no sé cómo ponerla, más x eh, más x. Ahí yo les mandé por el chat un vector, el vector b, es más xj, perdón. Y este no se puede copiar, ¿no? Pues sí, veamos. Fantástico. Ahí me había olvidado de poner la j del otro versor. Están viendo en el chat el vector que les propuse, b igual a 3xj en 3xy en y más x en j. ¿Se lo puede ver? Sí, bien. Entonces, ese vector va a tener dos componentes. Si x vale 0 e y vale 0 también, bueno, el vector va a ser 0. En el punto 0 no va a haber eh, nunca ningún vector. Eh, Acá en este ejemplo, sí, en el punto 0 hay un vector que está acá puesto. Y existe, digamos. En el caso de la función que nosotros estamos analizando, sería 0. Ahora, cuando cambia x y cuando cambia y, va a cambiar la componente en y del vector y la componente en j. Y ese vector, para ese punto xy, va a tener una representación diferente. Y es lo que, digamos, significa el concepto de campo vectorial. En este caso que vimos recién, es un campo vectorial que fluye, por decirlo de alguna manera. Este es otro tipo de campo vectorial, en donde por más que parezca que se vienen para acá la flechita, está también en dos dimensiones, y creo que hay una gráfica con algún movimiento por ahí.
Parece que no. O sea, ahí lo que se ve es cómo un campo vectorial se puede representar de distintas maneras según la función que representa. Acá, por ejemplo, está claro. A ver, vamos a analizar. Este campo vectorial lo están viendo. ¿Cuál sería la función? Así como yo les puse recién una que decía B, 3xy en y más x en j. ¿Cuál sería la función, si la pueden poner en el chat, que representaría este campo vectorial, tal como lo ven ahí? ¿Entiende la pregunta? La pregunta sí. Bien, está bien, está bien. Eso es lo que hay que intentar, porque nosotros vamos a tener un vector con una función x y que bueno, no sabemos muy bien cuál va a ser, en y otra función x y que tampoco sabemos muy bien cuál va a ser en j. Esas dos incógnitas son las que tendríamos que resolver aproximadamente para que el campo, por ejemplo, en el primer cuadrante tenga las dos componentes positivas. En el segundo cuadrante tenga componente en el versor J positivo, pero en el versor I latina negativo. En el tercer cuadrante, ambas componentes deberían ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, la componente en el versor I latina tendría que ser positiva y la correspondiente al versor J negativa. Teniendo en cuenta que X e Y son los que corresponden a este puntito. Bueno, ahí empezamos a verse, espectacular. El- lo que le quería decir que en este punto que estoy marcando con el cursor, X vale un valor, supongamos 2, y Y vale un valor, -2. El vector tiene esta dirección. Pongamos que el módulo no sea relevante en este momento, pero ¿cómo tendrían que ser las componentes para que para el punto 2 -2 nos dé este vector? No sé si está clara la pregunta. El, Más allá del valor del módulo, eh, ¿cómo tendrían que ser X e Y las componentes de este vector para que para el punto 2 -2 el vector nos dé un vector que se aleja del origen a 45 grados de los ejes coordenados? ¿Alguna idea? X, nosotros sería 2. Y
también sería en este caso menos 2. El vector, si lo analizamos así por la vista, el vector B, podríamos decir que tiene, eh, ahí está en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Tiene valor 1 en y menos 1 en J, para dar un valor aproximado. ¿Eso se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. Ahora, para que ese sea el valor del vector, cuando nosotros escribimos la función en general, porque eso que es está mal, perdón, ni lo vean, me saltó. Ya vamos. Ahora sí. Esta sería lo que le voy a mostrar ahora, la expresión general de la función v, vector, ¿no es cierto? Una función de xy en y una función g de xy en j. Nosotros sabemos que para x igual a 2 y x igual a menos 2, y igual a menos 2, esa función tendría que ser tal que el vector me diera 1 en y menos 1 en j. Entonces, ¿cuál sería la función f de xy y cuál sería la función g de xy tal que cuando yo cambie a x por 2 y a y por menos 2, el resultado sea 1 en y menos 1 en j? Ahí construiríamos ese campo vectorial. Por ejemplo, si nosotros decimos f de xy igual a x, a ver, a x sobre 2, ¿no? Pidamos esa función f de xy igual a x sobre 2. Si x vale 2, la componente del vector será 1. Sí, dice Hernán. Con el mismo criterio, ¿cuánto tendría que valer g de xy para que en este caso, digamos, la componente en j sea menos 1? Mm, no, no, no. O sea, ¿cuánto tendría que valer la función g de xy para que después reemplazando nos dé el menos 1? En f de xy nos dio x menos 2. Como x vale 2, dividido 2, 1. Ahora tenemos g de xy. Ahí nos tiene que dar menos 1, por cómo está planteado el problema. Y, el punto I, decimos que es menos 2 en este caso. Entonces, ¿cuál sería la función? El punto es menos 2, pero la función
Menos 1 sigue siendo un punto. Yo lo que necesito saber es G de X, Y. Para que cuando Y valga menos 2, toda esa función valga menos 1. Hay muchas, ¿no es cierto? Pero una podría ser esta. A ver si está bien. Y sobre 2. Si yo digo que cuando Y vale menos 2, G de X y tiene que valer menos 1, y si la función que propongo es Y sobre 2, funciona. Esta última parte no sé si la entendieron. En mi caso, más o menos. Bueno, vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Nosotros partimos del vector, un vector cualquiera, ¿no es cierto? Que tiene una forma genérica, genérica me refiero general, eh, en donde cada componente del vector está dada por una función escalar. Y a su vez esa función escalar depende de una, dos o más variables también escalares. Quiere decir que a medida que cambie x e y como variables independientes, cambian las componentes del vector y en consecuencia cambia el vector. No solo el módulo, sino que cambia la dirección y el sentido. Cuando nosotros esto que tenemos escrito como b igual a f en i latina más g en j, eh, lo intentamos ver gráficamente, tenemos un campo vectorial como el que están viendo en la pantalla, lleno de flechitas. Hay una función, existe la función, hay una función v igual a f de xy en i más g de xy en j, que representa o que analíticamente representa este campo vectorial. Lo que nosotros dijimos de este campo vectorial es que intentaríamos encontrar una función que lo satisfaga en este punto, por deducción nomás. Y en este punto imaginamos que las coordenadas son del vector 2 en x y menos 2 en y, y el valor del módulo del vector es 1 en j y menos 1 en, perdón, 1 en y menos 1 en j. Asumiendo eso es que tratamos de poner una función que dé eso. Entonces, de ahí es que tiramos los valores de f y g de x y para que cuando reemplazamos por el valor x e y exactamente en ese punto el vector cumpla con la condición, o sea, nos da un vector que tiene una componente valor 1 en el eje x positivo y valor menos 1 en el eje j negativo. Esa es, digamos, la idea. Por supuesto que para representar
todo el campo vectorial habría que verificar si esta función en otros puntos del plano también cumple con el objetivo para el cual la estamos definiendo. ¿Eh? O sea, ahí hicimos en un punto. Seguramente en este punto también la va a definir, en este también, pero capaz que en otros puntos no. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que un vector va a ser una representación de una función diferente a la representación gráfica de una función escalar, que era una curva o una superficie, sino que va a ser un montón de vectores que pueden estar distribuidos en el espacio plano o en 3 dimensiones o en 4 o en n dimensiones. No sé si se te aclaró un poquito más, Hernán, ahora o seguimos más o menos. ¿Sí? Bueno, qué suerte. Este es otro ejemplo de un campo vectorial que no vemos nosotros, pero bueno, que existe el campo magnético de la Tierra. Y la parte que vemos ahora trata de introducirnos, los conceptos de límites y continuidad para funciones vectoriales, partiendo de los mismos conceptos que teníamos para funciones escalares. ¿Cómo, cómo funciona este mecanismo, digamos, de tratar de usar lo que nosotros conocemos para un campo escalar en un campo vectorial? Y bueno, funciona de la siguiente forma, como el... yo los dejé en la presentación anterior, espere que ya les cambie la pantalla. Volvemos a las diapositivas. Entonces, el concepto de límite y continuidad lo introducimos tal como el concepto de límite y continuidad en funciones de una sola variable, funciones escalares de una sola variable. Partiendo de la base de que el vector, la función vectorial, se puede interpretar como varias funciones escalares que son sus componentes. Entonces, en definitiva, en cada una de esas funciones podemos definir los límites a los cuales tiende cada función escalar cuando el punto P, que sería el punto del dominio en el que están definidas las 3, 2 o la cantidad de variables que sean, queda definido. A medida que nos acercamos a ese punto, el valor de la función vectorial puede acercarse al valor del límite o puede alejarse. Si se acerca, decimos que esa función vectorial tiene límite y su límite es justamente el valor de la función en ese punto. Entonces, como definición, es lo mismo que para las funciones escalares. Y acá tenemos que entender el concepto de la derivada de una función vectorial. En ese gráfico nosotros tenemos una función vectorial que llamamos u de t. Esa función u de t, que puede ser, en este caso, bueno, es un vector de 2 componentes porque está en el plano, y t es una sola variable que hace que el vector varíe. Ese vector tiene en un determinado valor t esta dirección y este módulo.
Cuando t cambia, ese vector va cambiando hasta que en un punto u de t más delta t, el vector ya está en otra posición. El vector cambió porque cambió la variable. Y ahí lo que se produce es un delta en el valor del vector. Ese delta está representado por este segmento, que sería la diferencia entre u de t más delta t menos u de t. Este segmento es un valor de delta. A medida que la diferencia delta t se hace cada vez más pequeña, llega un momento en el que este vector diferencia se hace tangente a la curva que describe el vector en su variación. Y ahí lo que tenemos es la dirección del vector u' de t, que es el vector derivado del vector original. A ver, los voy a ver a los dos. ¿Entendieron eso? Un vector que se mueve, es un vector que se va moviendo. Esta es la punta del vector, ¿no es cierto? El vector en realidad primero está acá y después está acá. Para llegar de ahí hasta acá hizo una curva, se fue moviendo. Pero la diferencia entre los dos es lo que los une. Cuando en una función nosotros hablábamos de una diferencia, se medía en el eje. Por ejemplo, una función f de x, y, nosotros tomamos la medición en el eje de las y sabemos si la función cambió o no cambió. En el vector, además de que puede haber cambiado el módulo, puede haber cambiado también el valor de la dirección o del sentido. Ese diferencial, entonces, o esa diferencia, ya no es un número, sino que es un vector. A ver, dígame si entendieron algo de esto último. Bien, bueno. El, el concepto de derivada parcial es el mismo que nosotros usamos para un campo escalar, ¿no es cierto? Nada más que ahora tenemos un campo vectorial. Cada vez que derivamos un vector que depende de muchas variables, si lo hacemos respecto de una sola, esa sería la derivada parcial de la función vectorial respecto de la variable independiente que elegimos. Y ahí es donde eh, interpretar, digamos, el concepto de derivada del vector es el camino que nos lleva a poder definir curvas en el espacio a través de vectores. Que este es un tema que nos permite después calcular integrales de funciones vectoriales y demás. Cuando uno tiene una curva en el espacio, la puede representar de muchas maneras, con las coordenadas, con una función. Por ejemplo, si uno tiene una parábola, puede poner y igual a x cuadrado y ya está representada la parábola. Pero también la puede representar con un vector que vaya moviéndose describiendo esa parábola. Acá en esta imagen que estamos viendo, y ahora vamos a ver algún ejemplo, lo que tenemos acá es un vector r de t.
que se va moviendo en el espacio formando o describiendo una curva C. Y acá lo que vemos a la derecha es en el mismo punto que está marcado en el gráfico de la izquierda, cuál sería la recta tangente a esa curva, que no sería otra cosa que la derivada de R de t respecto de t. Y ahí, si nosotros logramos representar con R de t a una curva, nos queda definida en el espacio una curva a partir del movimiento de un vector. Vamos a ver un ejemplo de una curva en particular. Ahí no se ve, ¿no? Perdón. Ahí. Bueno, ¿están viendo, chicos, en la pantalla? Sí, se ve. Bueno, ahí en esta pantalla lo que nosotros vemos es eh, un sistema de ejes cartesianos en 3 dimensiones y queremos representar una curva en el espacio a través de un vector. Para definir la curva que tenemos que representar, se nos da dos superficies. Una superficie que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, o sea, esa más o menos la conocen, sería como un hiperboloide. Y después otra superficie que es un plano, 3 menos 2x. La consigna es dibujar las dos superficies, trazar la curva de intersección y después determinar la función vectorial que representa a la curva. Empezamos trazando z igual a x cuadrado, z igual a y cuadrado, y queda definida la primera función S1, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahí definimos la primera superficie que se nos da como dato para determinar el vector a definir por nosotros. Y la otra superficie es un plano, que es el plano z igual a 3 menos 2x. Ahí lo que está dibujado es la línea z igual a 3 menos 2x. Pero en realidad, como estamos en 3 dimensiones, eso es un plano. X es, y es constante, entonces el plano se va a prolongar a lo largo y paralelo al eje de la Y. Ahí el profe está poniendo los valores de las ordenadas. De la recta que sería 3 menos 2x en el eje Z. Y ahí pone el plano, y si ustedes observan, el plano intersecta al paraboloide en una línea que acá se ve como una línea divisoria entre un celeste más claro y otro celeste más oscuro. La curva que definen las dos superficies
es justamente la que da ese cambio de color. Y ahí la trazó en rojo el, el profesor. Esa es eh, la consigna B, que dice, trace la curva de intersección C de las superficies. Bueno, ahora indicando las coordenadas de los extremos de dicha curva. Para indicar las coordenadas hay que calcular, ¿no es cierto?, en qué punto estamos con esas intersecciones, igualando las dos expresiones, S1 y S2. O sea, la curva ya la tenemos definida, que la definimos como C. Para obtener una coordenada P y la otra coordenada Q, tenemos que trabajar con la intersección de las dos superficies, de la paraboloide y la del plano. Ahora va a determinar el valor de P. Hay un punto que es el de P tiene tres componentes, ¿no es cierto? X, Y Z. A ver, vamos a parar acá. O a ver un poquito más. P. Bueno, ustedes lo están viendo al punto P. Eh, ¿Podrían decir el punto P qué componente tiene en X? Eh, ¿Por qué 3/2? Ah, no sé. El punto P está acá arriba, ¿no es cierto? Ahí lo estoy marcando con el cursor. Este punto P tiene una componente en Z, una componente en Y y una componente en X, que está acá. X es este, ¿no es cierto? Este es X, este es Z y este sí. En X, o sea, ¿cuánto avanzamos sobre el eje X en el punto P? 3/2 no es, eso te digo. O sea, el punto P, si uno lo podría imaginar mejor, está estampado en el plano ZI, o sea, está contra el plano ZI. Eh, ¿Cuánto vale X para cualquier punto del plano ZI? 0. Cero. Y en este punto en particular también es cero. O sea, por eso la primer coordenada debería ser cero. Uy, bueno, él va a hacer el cálculo, ¿no? Él iguala las dos funciones y ya le da x igual a cero. De entrada asume que x es igual a cero e iguala las dos funciones, z igual a y cuadrado y z igual a 3. De ahí saca que, bueno, z es igual a 3, como era evidente, y saca y igual a raíz de 3. Entonces, el punto de x es 0, el punto de y es raíz de 3,
y el punto de Z es 3. O sea, él directamente ese razonamiento que hicimos primero nosotros, de que x era igual a 0, él lo hace en forma directa. Y una vez que x es igual a 0, compara las dos superficies, S1 y S2, y de ahí es que extrae el valor de Z y de Y. ¿Pudiste entender, Hernán, eso último? Bien. Ese sería el punto P. Y después está el otro punto, el Q. Bueno, el Q está sobre el plano ZX. De manera que ahí lo que vale 0 tendría que ser Y. Si Y vale 0, entonces Z es igual a X cuadrado y Z es igual a 3 menos 2X. De ahí tendríamos que determinar cuántos da el valor de X y el valor de Z, son las dos ecuaciones. Resolviendo las dos ecuaciones nos quedaría X igual a 1 y el punto, si X es 1 y vale 0, y como Z es igual a X cuadrado, Z tiene que ser igual a 1. Por más que lo saca de Z igual a 3 menos 2X, como X es 1, Z es igual a 1. De esa forma nosotros tenemos la curva. Ahora, representar la curva PQ o QP con, con un esquema, a ver si le vamos a dejar que ponga los puntos, con un esquema de dos coordenadas y la intersección de dos superficies no es sencillo. Si a nosotros nos interesa saber cómo se mueve esa curva, lo ideal es que construyamos o que construyéramos un vector que desde el origen recorra toda esa curva, que es lo que sería la función vectorial para esta curva C. Nosotros tenemos las ecuaciones de intersección de las dos superficies. Para parametrizar la curva hay que darle valores a un parámetro que pueda funcionar con las variables X e Y. Y que después, al variar ese parámetro, el vector solo vaya recorriendo todos los puntos. Si X es igual a T, Z sería 3 menos 2T. O sea que de ahí vamos a sacar un valor para I en función de T. Que sería I igual a raíz de 3 menos 2T menos T cuadrado. Ese sería el valor de I. Entonces ahí ya tenemos X en función de T, Y en función de T y Z en función de T. O sea que perfectamente podríamos construir una función vectorial cuyas componentes en X y Z
son las que acabamos de calcular. Ese R de t es el que normalmente se denomina a la función vectorial. Y acá el profe, en vez de poner el profesor, en vez de poner el valor de los vectores con las componentes, directamente anota las componentes en X, en Y y en Z. Todas ahora en función de t. Entonces ese vector R de t, que es t en y, raíz de 3 menos 2t menos t cuadrado en j y 3 menos 2t en k, es un vector que si nosotros lo hacemos variar, va a describir la curva que está señalada con la letra C en rojo. El punto inicial de t podemos ponerlo como P, que es la coordenada que ya teníamos antes. Y ahí t vale 0. Y llega, bueno, hasta 1, 0, 1, que ahí t vale 1. ¿Hola? Sí. Sí, estoy en clase en este momento. Mm, En 40 minutos. Sí, en unos 40 minutos. Bueno, no está. Perdón ahí que los interrumpí, chicos. Entonces, queda el vector dibujado, pero además eh, los límites en los que t va a variar, para que ese vector R de t recorra la curva que está dibujada en rojo desde el punto C, desde el punto P hasta el punto U. Y ahí lo que tenemos es este, una representación vectorial de una curva a través de un vector. Eso sería el valor, digamos, eh, el significado, el valor que tiene la representación vectorial de una curva con un vector. O sea, lo que nosotros vemos acá en la filmina, que ahora ya les vuelvo a compartir, ahí están viendo la imagen de vuelta de la curva. Lo que ustedes están viendo acá en la filmina es lo que nosotros recién vimos en el ejemplo, pero ya con una curva con dos puntos y demás indicaciones de inicio y final del camino. Cuando nosotros tenemos una curva representada por un vector, lo que sucede es que el
el camino que recorre la curva, que es exactamente el camino que hace el vector, eh, lo, lo describe a través de la variación de un parámetro, del parámetro t en este caso. Acá, por ejemplo, lo que ustedes ven en la gráfica es la, la diferencia de posición de un vector que va desde el punto P al punto Q y la tangente que forma ese vector. La tangente que ahí se marca con un vector U vendría a ser la derivada del vector en el punto donde marcamos a la función r de t, en este caso el punto P. En ambos casos, lo que vemos es la misma gráfica con la tangente y la secante del vector. A ver, para resumir un poquito esta parte del vector, la representación vectorial y la función. Cuando nosotros estamos hablando de funciones vectoriales, estamos hablando de funciones que en realidad son vectores que se van moviendo. De alguna forma, como se vio en los gráficos que vimos al principio de la clase. Esos vectores que se mueven, si es un solo vector el que estamos analizando, que interpreta toda la función, describe una curva. Una curva que puede estar en el plano, en el espacio, o en el espacio de cualquier número de dimensiones. El, a ver, ¿cómo les podría decir? El camino que recorre el vector, o sea, la función vectorial, va quedando como si fuese una curva en el espacio, y esa curva a nosotros nos puede interesar para muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que se pueden imaginar una hélice o un resorte helicoidal. Sí, sí. Bien. Supongamos que necesitamos conocer la longitud de ese alambre que compone el resorte. En realidad no podemos aplicar una fórmula que sea la circunferencia o la longitud de una circunferencia, porque esa curva no está plana en un par de ejes X y, sino que se va desarrollando. Ahora, si nosotros conocemos el vector que describe ese resorte o esa hélice, también conocemos su derivada, que es la derivada de cada una de sus componentes. En cada punto de ese resorte, la derivada
vendría a representar una recta tangente a la curva que describe el resorte en ese punto, siempre tangente. Como la derivada es un valor diferencial justamente, el módulo del vector es diferencial, o sea que se podría asemejar ese resorte a una sucesión de pequeñísimos segmentos que lo componen. No sé si me explico esa parte, es decir, el resorte, que es una curva en el espacio, de repente, conociendo la función vectorial que la describe y su derivada, podemos transformarlo en una sucesión de pequeños segmentos que lo componen. Sí se entiende, profe. Bien, y eso, ¿a qué nos lleva? A que si queremos calcular la longitud del resorte y podemos integrar esa derivada del vector respecto a un camino de integración que sería el propio resorte, de repente tenemos una herramienta para calcular cantidades que no podíamos calcular con las variables o campos escalares, porque solamente funcionaban en dimensiones reales y cantidades escalares. Los vectores funcionan en dimensiones reales, pero en cantidades vectoriales. Esa es la diferencia más importante. Un tema que es importante, que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, es, aprovechando el concepto de vector, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto derivadas parciales cuando conocíamos el concepto de campo escalar y funciones multivariables. Eh, Ahí nos quedó pendiente en ese tema qué pasaba cuando las dos variables variaban simultáneamente. Es decir, si variaba una sola variable, teníamos la derivada parcial de la función respecto de x. Si variaban las dos variables, teníamos la derivada parcial Entonces, cuando la variación era solamente en x, la derivada parcial respecto de x nos indicaba cómo cambiaba la función. Cuando la variación era solamente respecto de y, la derivada parcial respecto de y nos indicaba cómo variaba la función. Ahora, cuando las dos variables varían simultáneamente, lo que ocurre es que el punto del dominio se desplaza no solamente en la dirección de x o no solamente en la dirección de y, sino que se desplaza en una dirección diferente a esas dos en el plano. A eso nosotros lo llamamos derivada direccional de un campo escalar, es decir, que tiene como, digamos, concepto qué pasa con la función o cómo varía la función cuando las dos variables varían simultáneamente. Nosotros conocemos, digamos, el concepto del campo escalar, la norma de un vector, que sería el módulo para nosotros, y los límites de campos escalares. O sea que esos son temas
que para nosotros son conocidos. Lo mismo la definición de función o campo escalar, la, la conocemos, es una función de Rn en R, y lo que vamos a ver es que cómo usamos el concepto de vector para definir la derivada direccional de un campo escalar. Que ahora enseguida ya viene. La derivada en un punto, la derivada en un punto para una función de una sola variable, se definía como está acá en la fórmula de arriba. Hacíamos el límite del valor de la función incrementada, o sea, de ese incremento respecto de h, que era un parámetro que tendía a cero. Si en vez de ser una función de una sola variable, es una función de dos variables, aparecía el concepto de derivada parcial. O sea, podríamos hacer variar x o y. Y nos aparecían las definiciones que ustedes ya conocen, el tema 5, ¿no es cierto?, de las derivadas parcial respecto de x y respecto de y del campo escalar. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de analizar una curva que está perteneciendo a una superficie en el espacio, como esta verde que está dibujada acá, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, la función, que sería esta superficie cuadriculada de color medio violáceo, representa una función f. X0 y 0 cuando está en un punto determinado, por ejemplo, acá. Pero para todos los otros puntos, la superficie vendría a ser la función de x e y. A lo largo del eje x, nosotros podemos cortar la superficie y la pendiente que define la derivada parcial de f respecto de x es lo que nos indica la tangente a la curva en ese punto, pero específicamente en la dirección de los ejes OX, del eje EX. Eso vimos en la parte de derivadas parciales. De la misma forma podríamos hacer para el eje Y. Nosotros acá definimos el vector gradiente de un campo escalar como un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de ese campo escalar respecto de cada variable independiente. Acá, más que repaso de concepto, es la definición del vector gradiente, y el vector gradiente se define como un vector cuyas componentes son la derivada parcial de f respecto de x, y la otra componente es la derivada parcial de f respecto de y. Dos componentes que definen al vector gradiente. Como ustedes se dan cuenta, el vector gradiente indica una dirección, claramente, que está vinculada con ese campo escalar. Después, bueno, otro concepto que se plantea es el producto escalar, que ustedes sí lo conocen,
cuando multiplican dos vectores escalarmente, se genera un número cuya cantidad es la suma de los productos de las componentes. Y el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los módulos de los vectores. Vamos a ver un caso particular, digamos, ahí hay una superficie en el espacio con un punto determinado. Y vemos que ese punto se puede desplazar en cualquier dirección. No necesariamente tiene que ser en el eje X o en el eje Y. Si tomamos un vector unitario que surja del producto escalar de los dos vectores que nos representan las derivadas parciales respecto de X y respecto de Y de ese campo escalar, ese vector unitario nos permite tener una idea de hacia dónde se va a producir el máximo incremento de la función. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es el, el vector, digamos, que, que nosotros tenemos en una dirección determinada B, nos permite analizar cuál va a ser la pendiente a esa curva en esa dirección. Cuando nosotros calculamos ya una derivada direccional, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Dada cualquier función, ya no queremos calcular la derivada direccional de la función, difiere del concepto tradicional que nosotros teníamos de derivada parcial. Es decir, la derivada parcial solamente era con respecto a X o con respecto a Y, y la derivada direccional es en una dirección. Acá en este caso hay una función y no queremos calcular la derivada respecto de X ni respecto de Y, sino la derivada en una dirección concreta que da el ángulo phi de 45 grados. Entonces, para resolver eso, aplicamos el concepto de recién de determinar el vector gradiente del campo escalar, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por el vector unitario de la dirección que corresponda a esos 45 grados. El vector unitario en la dirección de 45 grados es... ahí se pasó. El vector unitario en una dirección de 45 grados tiene que ser un vector cuyo módulo valga 1
y que los ángulos, los cosenos directores sean iguales. Entonces este vector, que es un medio y un medio, es un vector unitario y que forma 45 grados con los ejes X, Y. Tenemos el vector unitario. Para calcular el gradiente de, de la función que nosotros tenemos, nosotros podemos aplicar la definición, que es lo que está haciendo ahí la profesora, o directamente multiplicar el valor del vector gradiente por el vector normal. A ver si acá en este ejercicio bueno, en este caso, que ya lo tiene resuelto, en la derivada direccional, entonces es el vector gradiente del campo escalar por ese vector unitario. El vector gradiente se calcula siempre de la misma manera, es decir, haciendo las dos derivadas parciales del campo escalar respecto de x e y. Y el vector unitario depende de la dirección que se nos, digamos, que se nos pida calcular la derivada direccional. En este tema, ustedes, bueno, van a leer seguramente la cartilla. Los conceptos más importantes son el de la representación vectorial paramétrica de una curva a través de un vector y el de derivada direccional, que está vinculado con el concepto de vector gradiente. Después hay un par de conceptos de divergencia y rotor que están al título informativo, hay un par de videos que los muestran, pero tal vez el concepto en el que hay que hacer más énfasis es en leer la parte del concepto de derivada direccional. ¿Cómo se calcula? Es relativamente sencillo porque el gradiente es una fórmula y el vector unitario se deduce. Pero el concepto por ahí cambia un poco porque se trata de una derivada en una dirección que no es ni x ni y, sino que es una combinación de ambos. ¿Qué combinación? Bueno, la combinación que da el gradiente del campo escalar. Ustedes van a ver que el gradiente del campo escalar indica la dirección para la cual el incremento de la función es máximo. Este tema requiere un poquito más de análisis eh, porque estamos empezando a trabajar con funciones vectoriales. ¿Cómo le fue? Yo la vi complicado, no sé ustedes. Hola, hola. No, sí, pero no es no es la grabación está, pero hay que hilar los conceptos tratando de resolver algunos de los ejercicios que están en la misma guía de la cursada, algún ejemplo, porque no es tan sencillo, porque en esto sí que no tenemos ninguna experiencia previa. Pasar de integrales simples a dobles no resulta complejo porque el concepto de integral simple ustedes lo tienen muy afianzado y la integral doble no es más que una sucesión de integrales simples. Lo mismo nos pasa con la derivada parcial. Saben lo que es una derivada de una función de una variable y derivar una función de dos o más variables respecto de una sola no es tan complicado porque tienen muy afianzado el concepto de derivada de una función
respecto de una variable. Acá lo que estamos viendo son vectores y no estamos acostumbrados a trabajar con vectores. Eh, digamos, mentalmente es una abstracción nueva que tenemos que hacer. Cuesta explicarla porque hay que interpretarla más que escucharla. Así que si pueden y si tienen que rendir el segundo parcial, en esta parte sigan la guía de cursada porque hay ejemplos resueltos y eso les va a ayudar mucho para interpretar los temas. Sí, igual queda la grabación, por supuesto. Así que bueno, nos estaremos viendo el día viernes, si Dios quiere, en un resumen de los temas 9 y 10. Profe, tiene una consulta sobre el recuperatorio del parcial. ¿Usted lo extendió hasta el 9 de noviembre, puede ser? De entrada estaban hasta el 9. Ah, no, no lo había visto. Eh, eh, o sea, creo que los abrí el 2 Sí, y cierra el 9, pero el tiempo que tienen es un tiempo, ¿no? O sea, no es que está abierto siempre, sino que cuando entran les queda, no me acuerdo si era 1 hora y media para el práctico y 1 hora para el teórico, algo así. sí, sí, O sea, sí. no esperen justo al martes 9 a las 20 para entrar porque ahí se cierra y no sé si me explico. Claro, sí, 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 entiendo, profe. Bien. Bueno, ¿vos andás por ahí, Maximiliano? Bueno, bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase del viernes. Cualquier cosa, igual están las consultas, ¿no? Habilitadas en